El domingo pasado leímos cuando José y María van al templo y consagran a Dios, a Jesús siendo un bebé con 8 días de vida. Y acá en Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas está abreviando lo que Mateo cuenta más extensamente. O sea, volvieron a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En todo el principio del Evangelio según Lucas encontramos personas consagradas a Dios. Primero vimos a Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Y el Espíritu Santo los guiaba a Zacarías y a Elizabeth para profetizar, según Lucas 1, versículos 41 y 67. Segundo, María, la madre de Jesús, rendida a la voluntad de Dios. El ángel le anuncia el plan de Dios para ella, aunque ese plan podía costarle la vida, y ella, María, responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pase lo que pase, aunque me cueste la vida, soy la sierva del Señor. Lucas 1:38. Tercero, José fue un hombre que guió a su familia en obediencia fiel a las ordenanzas de la ley, según Lucas 2, Lucas 2 del 21 al 24 y Lucas 2, 41. O sea, lo que acabamos de leer nos cuenta que ni bien nació Jesús, José y María cumplieron todo lo que la ley de Moisés ordenaba para una madre y el recién nacido. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, después de haber cumplido con todo, José fiel a Dios, ahí volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Cuarto, ¿quién más? Simeón. Simeón fue un hombre justo y piadoso, dice Lucas 2:25, lleno del Espíritu Santo, Lucas 2:25 y 26, que tenía como prioridad de su vida el reino de Dios, Lucas 2, versículos del 29 al 32. Quinto, otra persona consagrada a Dios, Ana. Ana fue profetisa, según Lucas 2:36, que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37, ahí es donde Estela pidió acá un lugar en la iglesia para ayunar y orar. Todo eso lo vimos estos domingos. El principio del Evangelio de Lucas está lleno de personas consagradas a Dios. Todas eran personas muy sencillas, desconocidas, insignificantes para las grandes ligas de la religión. Eran pequeños que esperaban la salvación de Dios, pero plenamente consagrados a Dios. Y ahora, en el final del capítulo 2, encontramos el máximo ejemplo de consagración, aunque lo vemos siendo apenas un niño. Dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero ese niño que uno lo puede ver, bueno, es un niñito, ¿qué podemos aprender de ese niño? Ese niño enseguida empieza a desarrollar una vida consagrada a su Padre, consagrada a Dios. Miren el versículo 41. Iban sus padres, los padres de Jesús, José y María, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y también vemos cómo eran fieles a la ley, o sea, y fieles a las costumbres judaicas. Iban todos los años desde Nazaret hasta Jerusalén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo,
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, los padres, se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Mas ellos, como todos los demás, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús sorprendía ya desde los 12 años, sorprendía completamente a todos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Está claro que este pasaje tiene un montón de simbolismos hermosos, como por ejemplo que Jesús, en obediencia al Padre, es encontrado hablando sabiduría en el templo después de 3 días. O sea, 3 años más tarde Jesús muere en la cruz y desaparece de nuestra vista hasta que 3 días después, ya resucitado, está hablando sabiduría. ¿Dónde estaba Jesús? En los negocios de su Padre, y ahora él mismo es el templo de Dios. Pero más allá de este y otros simbolismos que podemos ver en el pasaje, hay un hecho concreto que puede darnos una gran enseñanza de consagración a Dios. Jesús tenía 12 años, como vimos recién en el versículo 42, y fue con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y al regresar, como no lo encuentran a Jesús, sus padres lo buscan por todos lados como... ¿Por qué lo buscan? Lo buscan como a un niño que necesita protección, que necesita ser protegido y alimentado. Es un niño que necesita ser, vuelvo a decir, protegido. ¿Qué harías con tu hijo si se te pierde? Que bueno, ya él sabrá. No, o sea, lo tengo que proteger. ¿Y qué va a comer? El pequeño detalle en este caso es que Él es el Hijo de Dios. Colosenses 1, versículos 16 y 17 dice, en Él, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Ese niño de 12 años que estaban buscando para proteger y para alimentar, es Jesús, y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe es sostenido, es guardado por Jesús. Pero se hizo un bebé que creció lentamente, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, lentamente. Leímos al principio, en el versículo 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y en el versículo 52, Lucas nos cuenta, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Su parte humana iba creciendo. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Su parte humana iba creciendo, madurando, entendiendo, preparándose. Y en ese momento apenas tenía 12 años y sus padres lo protegen y lo alimentan. Y el versículo 51 dice, y estaba sujeto a ellos. Jesús, el Hijo de Dios, todo fue hecho por medio de Él y todo depende de Él y todo es para Él. Pero en ese momento, en su encarnación, con 12 años, estaba sujeto a sus padres. Vaya, si a mí no me hubiera parecido una pérdida de tiempo.
Si yo no hubiera estado desesperado pensando, estoy perdiendo el tiempo, ¿qué hago? Que mi papá me dice que limpie mi habitación. Después de haber dirigido el universo, tiene que hacer tareas comunes de la casa porque papá o mamá se lo dicen. Esperar que los días pasen tan lentamente mientras no estoy haciendo absolutamente nada que me parezca importante y me parece que estoy aprendiendo cosas tan básicas o que estoy perdiendo el tiempo ayudando en la carpintería de papá. Y no, esto se corta así. Ay. Yo hice la madera, papá. Muchos años atrás, cuando yo recién empezaba en la iglesia, mi pastor de ese momento me dijo que no hiciera nada en la iglesia, nada, que simplemente aprendiera. O sea, yo me trepaba por las paredes, ¿no? Que quería servir al Señor, quería hacer de todo, quería ir a los hospitales, quería la alabanza, quería todo. Un día no aguanté más, ya habían pasado unos meses y no aguanté más, le pedí hablar, le dije, mire pastor, yo con todo respeto, pero usted no entiende nada. Yo quiero servir al Señor. Y él me respondió, me dijo, mira Jesús, Dios hecho carne, por 30 años no ejerció su ministerio. Esperó el momento indicado por su padre. Y después de 3 años, hizo lo que tenía que hacer y en el tiempo que lo tenía que hacer. Si él se hubiera anticipado, no hubiera hecho nada de lo que hizo en apenas 3 años. Si él lo hubiera hecho fuera del tiempo, ni en 1.000.000 de años lo hubiera hecho. Porque era el tiempo de su padre. ¡Wow! Sabiduría. La consagración a Dios incluye el hacer lo que Dios quiere que hagamos y en el tiempo que Dios quiere que lo hagamos. No es antes ni después. Esos 10 meses más o menos en que mi pastor no me dejó hacer absolutamente nada en la iglesia, fue mi preparación, junto con todo el tiempo antes de conocer al Señor. Y a partir de ahí, Dios siguió enseñándome, preparándome, formándome como quien prepara un instrumento que va a usar. Los años de soltero, horribles porque recién conocí la vida cuando conocí a mi esposa. No, todos esos años de soltero que, bueno, tenía tiempo, que después uno se casa y tiene otras responsabilidades. Años de soltero donde oraba y estudiaba la palabra 8, 10 horas, noches sin dormir y orando y buscando a Dios. Los sufrimientos, la oposición de mi familia, la soledad, horas y horas orando por otros. Cuando ya pude servir en la iglesia, lo difícil que fue soportar la presión de los líderes. Era una iglesia que tenía reuniones todos los días y yo estaba todos los días en las reuniones, más los programas de radio, más la consejería hasta cualquier hora, más soportar toda esa presión, darme cuenta que no podía. Cuando empecé en el grupo de alabanza, que me imagino que a veces lo deben pensar, de darme cuenta que no podía, que me estaban pidiendo algo que el pastor me decía, con unción. Primera, con unción, segunda, a la 10ª pensaba, pero ¿qué pensaba? Que tengo la unción en el bolsillo y no la quiero soltar. O sea, es que no sé qué me está diciendo. Como una vez Marvin, que yo le decía, fluí en la alabanza, fluí. Y se lo dije como 3, 4 veces, hasta un día me dijo, Luis, ¿qué es fluir? Estos bautistas. Él venía de otro contexto totalmente distinto. Pero esa presión de no llegar. O sea, se nos llama no a lo que nosotros podemos hacer, sino a lo que Dios puede hacer a través nuestro. Y para eso hay un quebrantamiento, hay una formación. Es que siento que no puedo. Bienvenido al club, de eso se trata. No se trata de lo que uno puede hacer, es lo que Dios puede hacer. Y ese proceso es mortal. Y Dios iba tratándome. Me acuerdo terminar la alabanza y el pastor era muy delicado, muy
Adelante, acá hay tres hermanos, mi esposa y 2 hermanos más que lo vivieron, eso, lo presenciaron. Terminaba la alabanza y el pastor por ahí decía, yo me imagino los demonios acá danzando, divirtiéndose, porque claro, decía que éramos un desastre como grupo de alabanza y yo como líder un desastre. Era una tortura, o sea, la gente que no quería venir a la alabanza, pues si el pastor decía eso del grupo de alabanza. Y me acuerdo terminar el tiempo de alabanza e irme a llorar. Había toda una parte así atrás de una escalerita, sentarme en la escalerita y ponerme a llorar y decir, Señor, ¿por qué me pusiste a hacer esto si yo no sirvo para esto? Bien, yo creo que el Señor decía, bien, vas por buen camino, seguí por ahí. Y yo hubiera respondido, Señor, no es que no sirvo. Bien, por ahí. O sea, Dios tiene que llevarte a esa situación donde te das cuenta que no podés, no hay manera. No hay manera, porque se nos piden cosas que solo Dios puede hacer, pero las hace a través de la iglesia. En la Biblia uno va a encontrar todo el tiempo que Dios crea y a partir de ahí, a través del hombre, a través del ser humano. Es mi instrumento en la tierra. Y todo ese proceso era mortal, era terrible. Y luego ya no era solo el grupo alabanza, era liderar a los jóvenes y después predicar. Y me acuerdo que el pastor era un cine y la parte del pullman y él miraba a la gente, ¿no? Y yo decía, Señor, líbrame. No me persignaba porque no me animaba. Pero ya hasta a la Virgen le quería pedir. Pues decía, ahora va a bajar y me va a asesinar. Y me avisaba 5 minutos antes, estaba en el tiempo de alabanza y 5 minutos antes, era rajatabla, a las 9:30 era la predicación, y me avisaba 5 minutos antes, 9:25, me decía, desde arriba, ¿no? O sea, nada de un mensajito, nada. Con eso yo tenía que recibir la revelación en ese momento de la predicación y tener un mensaje, porque tenía que predicar lo que me estaba diciendo, vos predicás en este momento. Así que en esos 5 minutos oraba y decía, Señor, claro, o me llevas o dame un mensaje, o sea, no. Y el Señor me ayudaba y ahí iba y predicaba. Obviamente que eran predicaciones un poco descontroladas, pero se aprendía. Y después los malos testimonios de líderes, vaya si no los he visto, de pastores, de líderes míos, ver desastres, y continuar, y avanzar, y tener que entender el tiempo que uno está viviendo. La preparación continuó, y cada vez se volvió más difícil, cada vez se volvió más dolorosa la preparación. Mientras tanto, vi a la mayoría o abandonar o poner piloto automático y continuar entregados al pecado para aislarse de la presión que significa ser formado por Dios. Incluso, vuelvo a decir, vi a mis líderes, que es lo más duro, o sea, hacer cualquier cosa, que ya uno dice, pero si ellos hacen cualquier cosa, ya está. Pero es el diablo intentando frenarte. Pero es Dios formándote. ¿Cuánta gente a lo largo de los años he visto que dice, no, lo que pasa que mi pastor, lo que pasa que mi líder? Sí, yo he visto corrupción que podría escribir libros sobre eso y de algunos muy famosos, y lo he vivido en algunos casos bastante cercanos. Pero sin embargo, aquí estoy, sigo confiando en el Señor, porque entiendo que el diablo ataca y Dios forma. Dios utiliza de todo para formarte. Esto es una guerra, hermanos. Hoy recién pensaba, si alguien me preguntara hoy, ¿a qué te dedicas? Soy soldado, hermano. Soy soldado. De eso se trata. Somos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Si no estás dispuesto a pelear y lo que estás es viniendo a un lugar para que te sirvan, te equivocaste. Tenés que buscar otra religión. Porque la iglesia de Cristo es un ejército que avanza. El Señor nos dijo claramente, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Tenemos una guerra. Tenemos que pelear por nuestra vida, tenemos que pelear por nuestro matrimonio, tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que pelear por la iglesia, tenemos que pelear por los perdidos. Es una guerra. Pero el rey del ejército, ¿qué prometió? Recompensar a sus soldados. Y a los vagos, nunca os conocí. Pero Él te va a formar. ¿Duele esa formación? Claro que sí. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12.
del versículo 3 al 11, dice: considerad a aquel que sufrió, está hablando de Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ay, no, pero es que me trataron mal. A Jesús lo mataron. No, pero es que yo vi un mal ejemplo. Es que Jesús enfrentó todo el liderazgo de Israel. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué les dice esto a los hebreos? Porque los hebreos, por las dificultades, por las pruebas, por lo que sucede, estaban aflojando, estaban yendo hacia atrás. Entonces el escritor de Hebreos les escribe: no pueden retroceder, es hacia adelante. Considerad a Jesús, que sufrió, pero sin embargo avanzó, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún ninguno de nosotros, creo, ninguno de nosotros ha sufrido latigazos por predicar el Evangelio. Nos han torturado en una cárcel, como a John Bunyan. Bueno, no lo torturaron, pero lo tuvieron 12 años preso. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, uno puede poner los ojos en las personas, que no sé, que me dijo, que me miró mal, que no sé qué. Uno puede poner la mirada en el esposo, en la esposa, no, es que me desanimo porque no sé qué. O uno puede entender que está siendo formado por Dios. Hijo mío, te dice Dios, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, pero ¿por qué me pasa esto? No me entienden, pero no entiendo por qué oré y no me responde. Es que no es la lámpara de Aladino. Ayer una señora con la mejor intención, pero cuando terminó todo el evento, vino y me dijo: me aparté porque se murió un hijo, se murió una hija, creo que era, una hija. Y eso fue muy fuerte. Le dije: mira, si Dios actuara como nosotros, no sería Dios, sería un amiguito imaginario que nosotros nos estamos imaginando, pero casualmente se parece mucho a nosotros, porque no es Dios, es un amigo imaginario. Pero si es Dios, es infinitamente más inteligente que nosotros, infinitamente más sabio que nosotros. Entonces no lo entendemos. Cuando miren a Jesús, él hace esto en el templo y dice: los padres no entendían lo que le estaba diciendo, pero nunca lo entendieron. Recién cuando resucitó, digo: iba a resucitar, ¿no? Porque va más allá que nosotros. Claro, uno puede leer la historia de Jesús y si no lo entendieron, o Dios infinito, pero cuando nos suceden cosas difíciles, podemos no entender. Y oramos y no entendemos. ¿Pero y por qué no responde? Porque es Dios. Ay, no, pero si es Dios es todopoderoso. Sí, es todopoderoso, pero también es todo sabiduría. Él sabe cuándo decir sí, cuándo decir no y cuándo decir espera. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo forma, lo disciplina y azota. Presten atención, el verbo azotar, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, es como un padre que te enseña y en algún momento te enseña de otra manera, digamos. Pero lo hace plenamente por amor. Versículo 7. Si soportáis la disciplina. Yo he visto a tanta gente a lo largo de los años decir: amo al Señor, pero le pasa algo y ya se olvida de todo, se resiente, se amarga. Y me acuerdo hace muchos años, yo estaba ahí con preocupaciones por alguien de la iglesia que era bien difícil, Anselmo, ustedes se acordarán. Era bien difícil, luchaba porque él estaba en el sonido y era una cosa bien difícil. Y yo decía: Señor, trátalo un poquito. No sé, como algo así como para que él reaccione, ¿no?
Y ahí la claridad en mi corazón. Hay personas que Dios no las puede ni tocar, porque cuando las tocas, no, pero que no se quede, toca el otro. Ahí quedan endurecidos, quedan dando vueltas en el desierto 40 años, porque Dios no puede ni tocarlos, porque ya se endurecen, y Dios los deja ahí en su corazón. Pero si somos dóciles, Él nos forma. Pero es que no cambio. ¿Y será que sos duro? ¿Será que sos rebelde y no se te puede decir nada? No sé, piénsalo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ven? El Señor a su hijo lo disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos de Dios han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no soportamos la disciplina, si nos pasa una cosa y ya nos quejamos, ya no, pero que no sé qué, dejo de orar, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Y muchas veces no enojándonos con Dios, sino con las personas. Pero Dios va a usar los instrumentos que son las personas, las situaciones, las injusticias. Es una injusticia. Y es que estamos en un mundo de injusticia, quiero aclarar. Pero aparte Dios utiliza las injusticias. Si soportáis, y versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Uno dice, ¡ay, qué alegría, estoy sufriendo! Señor, envía más sufrimiento porque me lleno de gozo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Ay, yo quiero dar fruto! Espera sufrimiento. Espera formación de Dios. Espera que Dios te trate, que Dios quebrante cosas, que Dios arranque, que Dios extirpe, que Dios sane, que Dios obre en tu vida a través de las circunstancias. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero quiero dar fruto, pero después da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. Vuelvo a decir, está claro que la disciplina, la formación para ser útil para Dios, Dios llevándote a una vida de servicio a Él, no es fácil esa formación, no es fácil. La disciplina siempre tiene un costo y el costo es alto, pero no hay otra manera. Y hay muchos momentos en esa formación, en esa disciplina, en esa obra de Dios, que te puede parecer que tu vida está pasando completamente intrascendente. Como que nada. Como dice, Señor, uno imagina que ese domingo glorioso donde se canta nuestro Dios, es un Dios Padre, y tú estás ahí, sí, te entrego mi vida, en medio de todos los gritos, el griterío, nuestro Dios, te entrego mi vida, no están todos gritando, pero tú me escuchas a mí, Señor, te entrego mi vida, que mi vida te dé fruto. Domingo a las 12:30. Domingo 1:30. Uno está mirando, Señor, el fruto, Señor. Entonces, ¿dónde está mi fruto? Porque te pedí a las 12:30 que yo quiero tener una vida de fruto. ¿Qué pasa con mi fruto? ¿Qué pasa con tu fruto? A los 15 minutos pasó no sé qué. Y tú, ¿por qué? Sandro parece, se queja, ¿no? Y ahí está Dios. Le dijiste, Señor, quiero dar fruto. Y Él dice, bueno, te voy a podar, voy a trabajar, voy a formarte, Y cada situación es importante. No es que es repentinamente. Y que repentinamente le pediste a las 12:30. Acabo de mirar, no voy a volver a mirar quién es, pero me acuerdo que hace un tiempo me decía, es que quiero, es como que uno piensa
que inmediatamente ya se iba a ir a las misiones. Uno hizo casi una oración de entrega, ¿no? Le dijeron, vos repetí, y él repitió, y ya dice, quiero ser misionero. Y ya deja todo y se va a las misiones. Como que no funciona así. No funciona así. Dios tiene que formarte. Y todo lo que estás viviendo es importante si verdaderamente estás queriendo vivir para el Señor. Uno puede pensar, no, pero estoy viviendo un tiempo intrascendente, no sirve para nada. Pero si realmente quieres vivir, pero realmente quieres vivir para Cristo, si realmente quieres vivir una vida dedicada al Señor y te entregas, si le buscas, si te dejas moldear por Dios, en un momento vas a dar fruto. En un momento vas a empezar a dar fruto. Nunca me voy a olvidar, en cierto momento de mi vida yo hablaba ciertas cosas que las he seguido hablando todos estos años y como yo era el malo, el enemigo, ¿no? Es como que no, cuidado, que no, como que es muy así, que no sé qué. Y en cierto momento de mi vida fue como si algo cambió. Y me acuerdo estar en otro país, en la casa de un pastor, y el pastor me dice, te llaman. Sí, soy el pastor fulano, te quería agradecer, gracias porque tu palabra. Y yo me acuerdo que fue tan inconsciente que colgué y dije, wow, hace unos años me mataban por esto y ahora me felicitan. Fue como que de repente me empezaron a invitar por todos lados y esto y lo otro, y nos miramos con mi esposa. Es como, ¿qué pasó? Dios de repente dice, ahora. Fue formación, ahora. Y Dios empieza a utilizar lo que Él formó. Es la tierra que es preparada para el tiempo perfecto de la cosecha. En todo esto es absolutamente vital el ejemplo de consagración que nos deja Jesús. Primero, Jesús en el tiempo de preparación se mantuvo obediente. Aun cuando esa obediencia era mantenerse sujeto a sus padres terrenales en cosas de niños. ¿Ustedes entienden lo que estamos hablando del Señor de señores? Y Él se mantenía sujeto a sus padres en cosas terrenales, en cosas y de niños. Leímos en Lucas 2:51, estaba sujeto a ellos. Vaya, si Jesús, aún teniendo 12 años, no podía decirle a sus padres, ¿qué me están diciendo? Háganme caso ustedes a mí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo que vaya a limpiar mi habitación? Cállese la boca y a limpiar mi habitación. Yo soy el Señor de señores. Pero Jesús hizo lo que tenía que hacer. Vaya, si no he escuchado personas decir, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Bueno, pero Jesús hizo lo que tenía que hacer antes de su ministerio, durante su ministerio, y Filipenses 2:8 dice que fue obediente hasta la muerte. Segundo, cuando José y María encuentran a Jesús después de buscarlo por todos lados, María cuestiona a Jesús y le dice, he aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús le responde, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49 creo que es, porque lo anoté mal. Sí, 2:49. Jesús ya tenía clara su identidad, ya tenía claro quién era, el Hijo de Dios, porque dice, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Él tiene claro que es el Hijo de Dios, aun cuando tiene 12 años, aun cuando está haciendo su habitación capaz, aun cuando el Padre le está diciendo, cortar la madera así. Él tiene claro quién es. En el tiempo de formación, uno tiene que tener claro quién es. Yo soy hijo de Dios, yo vivo para mí Dios. La tierra es un tiempo, es algo temporal y yo voy hacia otro lugar. Jesús tenía claro el propósito de su vida, porque dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía que debía estar en los negocios de su Padre, tenía claro el propósito de su vida. Ahora era un niño sujeto a sus padres, debía aprender, desarrollarse, crecer, madurar, prepararse, pero estaba en la tierra para ocupar la misión que le confió su padre. Todo lo que estaba viviendo era avanzando hacia el propósito de su vida. Estas dos cosas son absolutamente importantes en la vida de consagración a Dios. Primero,
saber cuál es la misión que Dios quiere que cumplamos en esta vida. Es absolutamente importante. Saber cuál es la misión de Dios para nosotros. Saber cuál es la misión que Dios quiere que cumplamos en esta vida. Si no, voy a tientas, voy a ciegas, a tontas y locas, como dicen, ¿no? Voy a lo loco. Segundo, aprender, desarrollarnos, crecer, madurar, prepararnos, avanzar paso a paso en pos de esa misión. Todo lo que somos y hacemos, dónde vivimos, qué tenemos, qué no tenemos, qué estudiamos, todo debe acercarnos paso a paso a lo que nuestro Padre espera que hagamos con nuestra vida. Todo. Ahora estamos en esta situación. Ahora tenemos 12 años. Ahora no estamos ejerciendo nuestro ministerio. Ahora estamos sujetándonos, aprendiendo, siendo obedientes, pero vamos hacia un lugar. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos paso a paso hacia eso. Entendemos el día a día, me estoy preparando. Dios me está formando y yo me estoy formando. Estoy avanzando. ¿Qué voy a hacer? Esto no me sirve. Esto sí me sirve porque vamos hacia tal lado. Tenlo en claro. No se trata de escuchar una predicación, sentirse culpable e irte a tu casa diciendo, voy a cambiar. A partir de ahora, tal y tal cosa. O hacer cosas que confundan a tu conciencia y ya no te sientas culpable por vivir una vida dedicada a lo del día a día. Se trata de, primero, buscar a Dios hasta que Él ponga una certeza de cuál es la misión que Él quiere que cumplamos en esta vida. Y acá más de uno empieza como que ya no entiende lo que estoy diciendo. Como que buscar a Dios y que Dios ponga la certeza en mi corazón. Algo más concreto. Como que Dios no habla. Es un Dios que se ha quedado mudo. Es un Dios que creó la boca del ser humano, pero no habla. Dios habla, Dios revela, Dios te da certeza, te da convicción de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, que dije de Missio Conecta Más. O sea, tomamos la decisión y Dios empieza a orar, Dios empieza a bendecir. ¿Por qué? Porque es lo que nos mandó a hacer. Él va a bendecir lo que te manda a hacer, no va a bendecir lo que no te manda a hacer. Lo otro es un engaño. No hay que parar hasta tener clara la identidad y misión. Como hablamos algunos domingos atrás, Dios nos promete en el Salmo 32:8, te haré entender. Te haré entender. Pero ¿cómo me va a hablar? Pero ¿cómo? Y algo más concreto, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? No sé qué espera la persona que le diga, y abrí la Biblia y lo que salga, lo famoso que siempre se dice, ¿no? Abre, Judas se ahorcó. Wow. ¿Si el Señor lo manda? No. Jesús lloró. No funciona así. O sea, hay que orar y buscar a Dios hasta que ponerse a cuentas con Dios. Porque uno no escucha a Dios o Dios no da certeza porque uno no está caminando con Dios. Ponerse a cuentas con Dios. Señor, límpiame, lávame, perdóname por esto, me entrego y es verdad. Y vas a ver cómo Dios habla. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Uno empieza a tener certeza. Es por acá. Y te trae a memoria ciertas cosas y pasajes. Y estoy hablando de cosas específicas. No va a orar, tengo que ser fiel a mi esposa. Ya está revelado en la Biblia. De cosas específicas para tu vida específicamente, de qué tienes que hacer dentro de la obra del Señor. O sea, tenemos que predicar el Evangelio. No va a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que predique? El Evangelio. ¿Qué parte no se entiende de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Sí, Señor, pero ¿dónde específicamente? La Biblia no dice, irás a África, Álvaro. No lo dice. Entonces, ¿qué hago exactamente? Ahí Él te va a hacer entender. Ahí te enseñaré el camino en que debes andar. Segundo, no basta con decir en términos generales, ¿no? Que alguien puede decir en términos generales. ¿Y cuál es tu misión? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Sí, pero ¿qué específicamente de los negocios del Padre? Nosotros
también necesitamos saber exactamente qué debemos hacer en los negocios de nuestro Padre y ahí trazar la dirección de tus próximas décadas de vida. Voy a hacer esto porque quiero llegar a esto, porque quiero hacer esto y esto otro y dedicarme a esto. Ahora, si uno va para acá y después va para el otro lado y después te agarra la culpa y tal cosa, le predicas a uno y claro, vas hacia la nada, estás dando vueltas porque no sabes a dónde ir. Pero si sabes que tienes que llegar a la columna, vas a tomar decisiones para llegar a la columna. Entonces, ahí uno se da cuenta, tengo todo esto, esto no me sirve, lo voy a vender, voy a comprar eso que necesito. Voy hacia algo específicamente. Así, de esa manera, vas mañana a trabajar y no piensas, ay, estoy en esta vida mundana. Acá estoy haciendo absolutamente nada, no tiene ninguna importancia, entonces estás en tu trabajo. No sé qué haces cada uno en su trabajo, pero... Y tu jefe, dale. No, estoy harto de esta vida mundana. O le predicas a alguien como para no sentirte culpable, ¿no? Entonces, es como siempre digo, no es que lo quieres que él se salve, quieres que él te salve, porque te sientes tan condenado que le predico, y ahí ya en algún grupo, ¿no? Le estuve predicando a uno y casi se salva. Porque ya no me siento tan culpable. Una vez que tienes claro qué espera Dios que hagas con tu vida, le pides sabiduría y trazas un plan hacia adelante. Para que todo lo que haces, todo lo que tienes y tu familia avancen hacia el plan que Dios te dio. Todo lo que encaja justo con el plan de Dios para tu vida, perfecto. Todo lo que no encaja con el plan de Dios para tu vida, sobra, molesta. En los negocios de nuestro Padre te es necesario estar, hermano. En los negocios de nuestro Padre te es necesario estar. Vas a pasar una sola vez por este mundo. Vive esa vida para Cristo. Todo lo demás se te escurre como agua entre los dedos. Todo lo que tienes, todo lo que haces, viajes, y se escurre como agua entre los dedos. No estoy diciendo que Dios te puede bendecir con cosas. Dios me bendijo con una esposa. No solamente para la misión, me bendijo en mi propia vida con mi esposa. Me ha bendecido con... el domingo pasado nos mudamos y algunos jocosamente, no voy a decir quiénes, pero decían, mirá, no sé, una cafetera para hacer un rico café. Mundano. O sea, una cosa que Dios te bendiga, que puedas disfrutar algo con tu esposa. Fantástico, fantástico. Eso también fomenta el matrimonio, fomenta esos momentos juntos, maravilloso. Pero nuestra vida está clarísima hacia dónde vamos. Nosotros podemos mirar hacia atrás y mirar nuestros 25 años juntos, por ejemplo, y decir, no hay nada que explicar. No tenemos nada que explicar. No tenemos nada que dudar a qué nos hemos dedicado. Entre Dios y nosotros está clarísimo. Después que Dios te bendiga con no sé qué, maravilloso. Pero nosotros vamos claro hacia lo que Dios nos mostró. Y en este tiempo incluso seguimos afinando, decir, esta misión de Misión Conecta Más, parte de sí, Señor, queremos entregarnos más, queremos ir más allá, queremos predicar el Evangelio, queremos morir predicando el Evangelio. Para mí la felicidad de ayer, Vero me filmaba ahí en el auto, ella iba hablando y decía, vamos, estamos yendo o estamos volviendo. Una cosa que no conté impresionante de ayer. ¿Cómo fue el día ayer? Verano, para nosotros, en Quilino. ¿Ustedes se dieron cuenta que hicimos 3 pasos fuera de Quilino y era todo oscuro, todo nublado? Y llovía. ¿Quién fue? El Señor. ¿Cómo? Claro, ¿cómo estuvo el día ayer? Uno puede decir horrible, nosotros decimos espectacular, un sol, era verano, todos quemados, todos bronceados. El Señor bendiciendo el trabajo. Estábamos anunciando a Cristo
anunciando a Cristo. No hay nada como eso. Nuestra vida va hacia eso. Todo lo demás se escurre como agua entre los dedos. Lo que hagas por Cristo te va a seguir hasta la eternidad o por la eternidad.